Martín Gutiérrez se abrochó el casco y miró hacia arriba. La inmensa grúa torre se alzaba contra el cielo nocturno como un esqueleto metálico, sus cables oscilando levemente con el viento. Desde el suelo, la cabina parecía una pequeña caja de vidrio flotando en la oscuridad. Era la primera vez que le asignaban el turno nocturno en la construcción del Altos del Sol, el rascacielos más ambicioso de la ciudad. Había oído rumores sobre la obra, murmullos en los vestidores, conversaciones a media voz en la cantina. Nada concreto, solo historias de accidentes inexplicables, desapariciones y extrañas figuras vistas en las alturas. Martín nunca había sido supersticioso. Desde que comenzó a operar grúas, hace más de 15 años, había escuchado todo tipo de leyendas entre los obreros. Que en algunas construcciones los fantasmas de trabajadores muertos en accidentes quedaban atrapados en el cemento. Que los edificios construidos sobre cementerios se llenaban de sombras al caer la noche. Para él, todo eran cuentos de borrachos. Sin embargo, algo en ese lugar lo inquietaba. El aire estaba denso, pesado, como si cargara con el peso de algo antiguo. La estructura del edificio inacabado se alzaba en la penumbra como un gigante dormido. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban, indiferentes a lo que ocurría en esa obra. ¿Listo para tu primer turno nocturno?, preguntó un compañero, ajustándose el chaleco reflectante. Martín asintió. Sí, aunque no entiendo por qué hay que trabajar de noche. Retrasos, respondió el otro con una sonrisa tensa. El ingeniero del Valle no quiere perder dinero. Ya han pasado demasiadas cosas. Martín arqueó una ceja. ¿Accidentes? El hombre se encogió de hombros. Algo así. Solo ten cuidado allá arriba. Sin más, se alejó, dejándolo con una sensación desagradable en el estómago. Martín inspiró hondo y empezó a subir. La escalera metálica crujió bajo su peso. Con cada peldaño, la ciudad se hacía más pequeña y el aire más frío. Finalmente, alcanzó la cabina y cerró la puerta detrás de él. Desde allí, el panorama era impresionante. La obra se extendía como un laberinto de andamios y estructuras a medio terminar. Las luces industriales iluminaban secciones dispersas, dejando enormes franjas en penumbra. Martín se sentó frente a los controles y encendió el panel principal. Los monitores parpadearon, y el sonido de los motores eléctricos llenó la cabina. Todo parecía en orden. Hasta que escuchó su nombre. Martín. El sonido fue tan suave que, al principio, pensó que lo había imaginado. Miró a su alrededor. La cabina estaba vacía. Solo el viento silbaba entre los barrotes de la estructura. Frunció el ceño y se inclinó hacia la radio de comunicación. ¿Me llaman? Cambio. Solo recibió estática como respuesta. Se aclaró la garganta y volvió a mirar los controles. Sería el cansancio. Presionó un interruptor y el brazo de la grúa comenzó a moverse lentamente. Debía elevar una carga de vigas de acero desde el nivel del suelo hasta el piso 20. Nada complicado. Solo otro día de trabajo. Martín, levanta la carga. Se congeló. La voz era más clara esta vez. Un susurro áspero, filtrándose entre los ruidos mecánicos de la grúa. Volvió a mirar la radio. Estaba apagada. Un escalofrío le recorrió la nuca. Miró por el cristal, buscando algún compañero que pudiera estar jugándole una broma. Pero a esa altura, no había nadie. Solo él y el vacío. Tragó saliva y volvió a concentrarse en los controles. El imán electromagnético sujetó la carga de vigas y comenzó a elevarla lentamente. Todo está bien, se dijo. Todo está bajo control. Pero entonces, en la pantalla de seguridad, vio algo que le heló la sangre. Una figura oscura estaba de pie sobre una viga flotante, a unos metros de la grúa. Martín parpadeó. Imposible. No había forma de que alguien estuviera ahí. No a esa altura. Y mucho menos sin equipo de seguridad.
La figura permanecía inmóvil, observándolo. O al menos eso parecía, porque no tenía rostro. Martín sintió que el aire le faltaba. Sus dedos se crisparon sobre los controles. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, aunque sabía que no recibiría respuesta. La figura levantó un brazo y señaló hacia abajo. Martín siguió la dirección de su dedo. Directamente bajo la carga de acero que estaba elevando, se encontraba la oficina del ingeniero Ignacio del Valle, el arquitecto principal de la obra. Un hombre sin escrúpulos, conocido por ignorar las medidas de seguridad con tal de cumplir los plazos. Martín sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. «Déjalo caer». El susurro fue más nítido esta vez, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Martín giró bruscamente, pero la cabina seguía vacía. «Déjalo caer». La carga estaba ahora suspendida sobre la oficina. Solo tenía que soltar el imán y las vigas caerían como cuchillas de metal, destruyendo todo a su paso. Martín. La figura en la viga seguía allí, inmóvil, esperando. Martín sintió un sudor frío recorrer su espalda. No. Esto no era real. Cerró los ojos con fuerza y se concentró en su respiración. Cuando volvió a abrirlos, la figura había desaparecido. Miró de nuevo el monitor de seguridad. Nada. El viento rugió contra la cabina, sacudiéndola levemente. Martín respiró hondo. «Solo estoy cansado». Se inclinó hacia los controles, listo para bajar la carga con seguridad. Pero cuando intentó mover la palanca, no respondió. La grúa seguía elevando la carga por sí sola. Los músculos de su cuello se tensaron. Forzó los controles, pero no hubo respuesta. Era como si la máquina ya no estuviera bajo su control. Entonces, una nueva voz, más clara y distante, susurró en su oído. «Mátalo». El aire en la cabina se volvió helado. Martín sintió que el mundo a su alrededor se estrechaba. Algo estaba aquí. Algo que no debía estar. Y quería que él terminara lo que otros no pudieron. El sudor frío resbalaba por la frente de Martín mientras luchaba contra los controles de la grúa. Sus dedos apretaban con fuerza la palanca, pero no respondía. La carga de acero seguía subiendo sola. «No, no, no», murmuró, con respiración agitada. Trató de desconectar el sistema principal, pero los botones no reaccionaban. Era como si la máquina estuviera poseída. El viento ululaba entre los barrotes de acero, colándose por las rendijas de la cabina. A lo lejos, la ciudad seguía con su ritmo normal, indiferente a lo que sucedía en las alturas de la construcción. Entonces, las luces parpadearon. Por un instante, todo quedó en penumbra. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba solo en la cabina. Podía sentir una presencia detrás de él. No necesitaba verla. La sentía. Un aliento gélido rozó su nuca. «Mátalo». El susurro era nítido, demasiado real para ser su imaginación. Martín se giró de golpe, pero no había nadie. Solo sombras. Volvió a mirar la pantalla de seguridad. En ella, la figura oscura había reaparecido, de pie sobre una viga, balanceándose a más de 30 pisos de altura. Pero esta vez no estaba sola. Otras 3 siluetas se habían unido a ella. Martín sintió que el pánico le oprimía el pecho. ¿Quiénes eran? Tragó saliva y se obligó a respirar. Debía recuperar el control. Era un mal funcionamiento, eso era todo. Forzó nuevamente la palanca, pero nada. La carga seguía ascendiendo. En la radio de comunicación, una voz distorsionada se filtró entre la estática. ¿Quién está operando la grúa? Martín, detén eso ahora mismo. Era el ingeniero del Valle. Su tono estaba cargado de ira y preocupación. No puedo. La máquina no responde. Gritó Martín, sintiendo el peso del terror en su garganta. Baja la carga ahora. Si algo pasa, serás responsable.
Martín quiso gritarle que no tenía el control, pero entonces la luz volvió a parpadear. Y la pantalla de seguridad cambió. Ya no mostraba la obra. Mostraba algo más. Una grabación borrosa en blanco y negro, como si fuera de una cámara de seguridad antigua. En la imagen, se veía la misma construcción, pero mucho más deteriorada. El concreto estaba manchado, las vigas corroídas. Y en el centro, 6 hombres estaban trabajando en la estructura, soldando vigas a una altura peligrosa. Martín frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Esa grabación no podía existir. Entonces, uno de los hombres resbaló. Martín contuvo la respiración mientras la imagen lo mostraba colgando de una viga, luchando por no caer. Pero sus compañeros no lo ayudaron. Al contrario, uno de ellos, con el rostro cubierto de sombras, le pisó los dedos. El hombre gritó desesperado. Martín sintió un escalofrío. Ese grito no venía de la pantalla. Venía de afuera. Se giró bruscamente hacia la obra y vio algo que le heló la sangre. Una figura idéntica a la de la grabación estaba colgando de una viga en la oscuridad, agitando los brazos en un intento de sostenerse. Su grito perforó la noche. ¡Ayuda! Martín sintió su instinto natural tomar el control. Tenía que hacer algo. Tomó la radio. Alguien en el piso 20, hay un hombre colgando. Manden ayuda. La respuesta tardó en llegar. ¿De qué hablas?, preguntó un trabajador desde la central. Un obrero está a punto de caer. Hubo un silencio. Luego, una respuesta que le heló la sangre. Martín, no hay nadie en el piso 20. Martín volvió a mirar. El hombre seguía allí. Su rostro estaba pálido, sus ojos aterrorizados. Y entonces Martín lo reconoció. Era el mismo hombre de la grabación. ¡Ayúdame!, volvió a gritar la figura, con una voz desgarradora. Martín sintió su cuerpo paralizado. No podía ser real. Pero el hombre seguía allí. Y entonces, cayó. Martín se inclinó hacia el cristal de la cabina, esperando el impacto. Pero nunca llegó. La figura desapareció en el aire. Solo el viento quedó en su lugar. Martín sintió que su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. No estaba loco. Algo estaba pasando en esa obra. El radio crepitó de nuevo. Martín, baja de ahí. Era el ingeniero del valle. Su voz sonaba extrañamente temblorosa. No puedo. La grúa no responde. Un segundo de silencio. Luego, el sonido más aterrador de todos. Una risa. Un susurro entre la estática. Nos vengaremos. Martín sintió que el aire se volvía denso. No estaba solo. Apretó los dientes y forzó los controles una última vez. Debía bajar la carga antes de que algo peor pasara. Esta vez, la grúa respondió. Las vigas de acero descendieron lentamente, alejándose de la oficina del ingeniero. Pero cuando la carga llegó al suelo, Martín vio algo que lo dejó sin aliento. Un viejo casco de obrero, cubierto de polvo y óxido, estaba apoyado sobre las vigas. Un casco que no debía estar allí. Y en su interior, había una fotografía quemada de 6 hombres, posando frente a la obra en construcción. Martín los reconoció al instante. Eran los mismos hombres de la grabación. Los mismos que habían estado en la viga. Los mismos que lo observaban en las alturas. Las luces parpadearon una última vez. Y en la pantalla de seguridad, una última imagen quedó grabada. Un mensaje escrito con sangre en la cabina de la grúa. Ustedes nos olvidaron. Ahora es su turno. Martín sintió que su cuerpo se helaba. Porque en el reflejo del vidrio, había alguien detrás de él. El reflejo en el vidrio lo paralizó. Martín no estaba solo en la cabina. A sus espaldas, apenas visible en la tenue luz, una figura oscura lo observaba. No podía ver su rostro,
pero podía sentir su mirada, clavándose en su espalda como un puñal. La radio crujió de nuevo. ¿Martín? Era del Valle, pero su voz sonaba distinta. Distorsionada. Martín tragó saliva y, con un movimiento lento, giró la cabeza. Nada. La cabina estaba vacía. El reflejo había desaparecido. Pero Martín sabía que no lo había imaginado. El ambiente se sentía diferente. Más pesado. Como si la cabina estuviera sellada, atrapándolo dentro. Entonces, algo le hizo erizar la piel. El casco en el suelo. Antes estaba apoyado sobre la viga, pero ahora estaba al lado de su pie. ¿Cómo se había movido? El aire se tornó gélido. Su aliento salió en una nube de vapor. Martín sintió un nudo en el estómago. Algo lo estaba acechando. Con una mano temblorosa, recogió el casco. Dentro, la foto seguía allí. 6 hombres. La imagen estaba quemada en los bordes, pero las caras aún eran reconocibles. Los mismos que había visto en la pantalla. Uno de ellos, el que había caído en la visión, tenía los ojos borrados con una mancha oscura. Martín sintió que algo se movía en su visión periférica. Giró la cabeza bruscamente hacia la pantalla de seguridad. La obra estaba vacía. No había obreros, no había luces. Solo sombras. El viento silbaba entre las estructuras metálicas, pero había algo más en ese sonido. Susurros. No debiste venir. Martín sintió su pulso acelerarse. La voz venía de la radio. No era la voz del ingeniero. Era otra cosa. Algo frío, algo muerto. Se llevó la mano a la garganta. Le costaba respirar. De repente, el intercomunicador explotó en un chirrido de estática. Martín, sal de ahí. Era del Valle, esta vez claramente alterado. Martín abrió la boca para responder, pero algo lo detuvo. Un sonido. Un golpe seco. Venía de afuera. Se volvió lentamente hacia la ventana y miró hacia la viga que había estado observando toda la noche. Había alguien allí. Pero no era una silueta. Era un hombre. Un obrero, con un casco rajado y un uniforme viejo, cubierto de polvo y sangre seca. Estaba de pie sobre la viga, completamente inmóvil. Y lo estaba mirando. Martín sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Entonces, el obrero sonrió. No era una sonrisa normal. Era un gesto inhumano, demasiado ancho, con los labios rajados en las comisuras. Y luego, saltó al vacío. Martín se sobresaltó, golpeando el tablero de controles. Pero no hubo impacto. El hombre desapareció en el aire. La radio volvió a chillar. Martín, responde. Él tomó la radio con manos temblorosas. Aquí, estoy aquí. Baja de la grúa ahora. Algo está mal. Martín no lo dudó. Era su oportunidad de salir de ahí. Tomó sus cosas y giró la manija de la puerta. Pero no se movió. No, 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 no. La puerta estaba atascada. Forzó la manija con más fuerza, pero no cedía. Era como si una presión invisible la mantuviera cerrada. Entonces, escuchó el sonido más aterrador de todos. Un golpe. Venía del techo de la cabina. Algo, o alguien estaba arriba. Martín sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Otro golpe. Más fuerte. La estructura metálica crujió. El casco en el suelo rodó lentamente hacia la esquina, como si una fuerza invisible lo empujara. Y entonces, una mano cayó frente a la ventana. Martín gritó. Era una mano putrefacta, con la piel colgando en jirones. Las uñas estaban rotas, cubiertas de mugre y sangre seca. Se aferró al borde de la cabina, presionando contra el cristal. Martín retrocedió, el pánico apoderándose de su cuerpo. El golpe se repitió. Más fuerte. El vidrio comenzó a agrietarse. No, por favor, no.
susurró, con la voz quebrada. Y entonces, vio algo que lo dejó sin aliento. Un rostro apareció en la ventana. Era el obrero. El mismo que había visto en la viga. Pero su cara estaba destrozada. Los ojos eran dos cuencas negras y hundidas. La piel colgaba en jirones, como si hubiera caído de gran altura. Su boca se abrió, y de ella salieron más susurros. «No debiste venir aquí». La radio crujió de nuevo. Pero esta vez, no fue la voz de Del Valle. Fue una voz múltiple, distorsionada, que susurraba en un tono que no era humano. «Ustedes nos dejaron caer». Martín sintió que el aire se le acababa. Tenía que salir. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. El vidrio de la ventana se rajó más. Estaba a punto de romperse. Un último golpe. El vidrio explotó. Y la figura entró. Martín cerró los ojos y gritó. El mundo se desvaneció. Y la oscuridad lo envolvió. Martín despertó con un dolor punzante en la cabeza. El aire olía a óxido y polvo, y su piel estaba empapada en sudor frío. No recordaba cuánto tiempo había estado inconsciente. El sonido de la radio chisporroteando lo hizo abrir los ojos de golpe. Estaba en la cabina de la grúa, pero algo estaba mal. El vidrio roto seguía allí, pero afuera, la obra había cambiado. No había luces. Las estructuras que antes estaban en construcción ahora parecían oxidadas y abandonadas. No había rastro de obreros ni de actividad. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Martín se incorporó con un gemido de dolor. Su radio seguía en el suelo, con una luz tenue parpadeando. Tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Del Valle? ¿Alguien me escucha? Solo estática. Y luego, una voz. ¿Nos dejaste caer? Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la misma voz múltiple. No estaba solo. El viento ululó entre las estructuras, trayendo consigo un sonido horrible. Susurros, lamentos y pisadas en la escalera metálica de la grúa. Alguien estaba subiendo. El pánico lo invadió. Tenía que salir de ahí. Se abalanzó sobre la puerta, pero cuando giró la manija, se abrió con facilidad. Demasiada facilidad. Era como si lo estuvieran dejando salir. Pero algo dentro de él le gritaba que no era tan simple. Martín bajó los escalones lo más rápido que pudo. Cada paso retumbaba como un trueno en la estructura metálica. Los susurros lo seguían. «Nos dejaste caer». Apretó los dientes y corrió. Cuando llegó al suelo, la obra estaba sumida en una oscuridad antinatural. No había luces de emergencia, no había obreros, solo sombras. Y entonces, los vio. 6 siluetas estaban de pie frente a él. Eran los obreros de la foto. Los muertos. Sus cuerpos estaban maltrechos, deformes, como si hubieran sido aplastados por el peso del concreto. Sus ojos eran vacíos, pozos oscuros de odio y sufrimiento. Martín quiso moverse, pero sus piernas no respondieron. Una de las figuras levantó la mano y señaló la grúa. «Sube». Martín negó con la cabeza, temblando. «Por favor». Pero la voz múltiple se tornó un rugido inhumano. «Sube». Martín sintió un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible lo hubiera agarrado el corazón. Sus piernas comenzaron a moverse por sí solas. Estaba subiendo de nuevo a la grúa. No quería hacerlo, pero su cuerpo no obedecía. Peldaño tras peldaño, sintió como el aire se volvía más denso, más pesado. Los susurros ahora eran gritos de agonía. Cuando llegó a la cabina, la puerta se cerró detrás de él con un estruendo. El intercomunicador crujió. «Ahora, cae». Martín sintió un tirón en el estómago. La grúa comenzó a moverse por sí sola, girando lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera manejando. Las sombras se agolparon en el suelo, mirándolo, esperándolo. Martín miró a su alrededor, desesperado.
Y entonces vio la foto. La imagen de los 6 obreros seguía ahí, en el suelo de la cabina. Pero ahora había un séptimo rostro. El suyo. Martín sintió un grito ahogarse en su garganta. El mundo se inclinó. Y cayó. Días después, los obreros encontraron su cuerpo en el suelo de la obra. Había caído desde la grúa. Pero lo extraño fue que nadie había oído el impacto. Y cuando revisaron las cámaras de seguridad, Martín nunca apareció en la grúa esa noche. Solo una sombra. Y en la radio, una última transmisión quedó grabada. Susurros. El turno de Martín nunca terminó.